Bien, bienvenidos a este tutorial para que puedan desarrollar su evaluación de control de movimientos con el controlador de efectos. Voy a abrir el archivo, primero en Photoshop. Quiero explicar eh, el mismo que ya trabajamos en clase. Vamos a abrir ejercicio auto. Y lo primero que deben notar es que este archivo tiene una extensión PSD que está descrita acá, ¿ya? Donde estoy moviendo el mouse. Que sea PSD significa que se trabaja por capas, es decir, todos los elementos pueden estar de manera individual alojados en uno de estos apartados que están acá. En este caso tenemos dos capas, la carretera de fondo y el auto que está por encima. El orden de las capas evidentemente va a generar diferentes tipos de visionado. Vamos a dejarlo así. Y es todo lo que tenemos que ver con Photoshop, que espero podamos revisar en un par de clases para que puedan recortar fundamentalmente objetos. Vamos entonces a Premiere, nuestro trabajo. Recordar que es súper importante la configuración inicial. Vamos a crear un nuevo proyecto. Será titulado tutorial. Fijarse muy bien que la ruta donde va a quedar alojado el proyecto sea la correcta, es decir, ustedes en los laboratorios en documentos, en la carpeta que ustedes ya deben haber creado. Aceptar y se nos va a abrir un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo tiene una serie de seteos predeterminados que dicen relación fundamentalmente con los formatos, con las compresiones y con el tamaño, la resolución. Nosotros vamos a trabajar en SLR, que es el formato más ad hoc para trabajar con cámaras reflex, más bien con formato Full HD. Full HD significa que estamos trabajando con una resolución de 1920 x 1080. En este caso vamos a elegir 1080p, que es progresivo, y 24 cuadros por segundo, o fotogramas o frame. Elegimos entonces esa configuración. Yo vuelvo a colocar aquí tutorial y acepto. Ya estamos en nuestra interfaz de trabajo. No se preocupen si ven esto, no tiene ninguna importancia. Recuerden que ustedes tienen acceso a los elementos según vayan desplazando esta barra. Vamos a importar entonces nuestro archivo de origen, que es muy similar al que van a tener en la evaluación, en este caso ejercicio auto. Importamos, y esto sí es relevante porque cuando es un archivo PSD y como todos estos software pertenecen a la misma plataforma Adobe, dialogan muy bien entre ellos. Como tenemos capas aquí, debemos asegurarnos antes que las capas estén en modo individual, de modo que podamos seleccionarlas por separado. Aceptamos y se abre una carpeta. Y una carpeta porque contiene todos los elementos, en este caso las capas. Damos un doble clic, vemos que es el auto, podemos asignarle un nombre. Si hacemos un clic aquí, vamos a colocar auto, y a la segunda capa le vamos a asignar otro nombre que en este caso sería camino, para que no se confunda. Dado que este proyecto ya viene de Photoshop con la misma resolución que el que trabajamos en Premiere, no hay que adaptar el tamaño ni hacer ningún cambio. Vamos a colocar un doble clic sobre camino y vamos a hacer que este proyecto dure 20 segundos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es ir al apartado de segundos y colocar 20 segundos. Damos un Enter y la cabeza lectora queda exactamente en los 20 segundos, de modo que ahora deben presionar en su teclado la tecla O, que representa la salida, el out. Entonces, este tramo que está aquí ya dura 20 segundos. Ahora lo pueden tomar y desplazarlo a su línea de tiempo y sabrán que el tiempo es exactamente 20 segundos como está descrito, ¿cierto? Hacia el final acá. Entonces ahora tomamos la capa del auto y la posamos sobre esto. Ya no es necesario calcular los 20 segundos porque ahora al estirar ya tenemos como referencia la imagen de abajo. Entonces, lo que hacemos es dejar el auto del tamaño que corresponde. Para eso activamos el auto y buscamos el control de efectos. Si no les aparece el control de efectos ahí, no hay ningún problema. Abren ventana y aquí aparece controles de efectos. Hacemos un clic y ahí ya lo tenemos. Yo voy a acomodar esto un poco para que lo puedan ver mucho mejor. Entonces, activa la capa de auto, presionamos sobre este apartado
que yo llamo almohadilla, que no es lo que corresponde, pero se parece, o por lo menos yo lo veo así, pero tiene los vértices y tienen unos cuadraditos los vértices que habla del control que se puede hacer de estos. Así que activamos y vemos este símbolo que apareció ahí. Si yo desactivo, se van a dar cuenta que eso va a desaparecer. Entonces, ahí desapareció, selecciono el auto y lo vuelvo a activar. Es muy necesario, una obligación que eso esté activo. Vamos a disminuir el tamaño de nuestra representación en un 25%. Tomamos el auto, abrimos el control de efectos, situamos la cabeza lectora al inicio y en posición, sin activar los conmutadores, tomamos nuestro auto y lo dejamos donde corresponda, pero vamos a escalar porque ese tamaño está excesivamente grande. Por ahí puede funcionar de manera óptima. Entonces, situamos nuestro vehículo fuera si ustedes lo quieren. Yo voy a hacer que circule por la línea amarilla como una referencia. Dejamos ahí, activamos el conmutador, perfecto, y avanzamos lo suficiente. Yo voy a hacer aquí un procedimiento que es matemático, no exacto. Tengo este tramo que es igual, el tramo recto, casi igual al tramo recto de salida, por lo tanto voy a dividir esos dos tramos más la ruta que está en curva. Entonces lo que hago es decir, hasta aquí deberíamos tener una recta, por lo tanto fijo un keyframe y avanzo el auto hasta que deba comenzar la curva. Avanzo, dejo toda la rotonda en este espacio, asegurándome que el espacio de salida sea equivalente a este. ¿Ya? Por lo tanto, genero un keyframe de esta manera, tomo el vehículo y aquí viene el truco, lo voy a dejar donde termina la curva. ¿Ya? Y luego voy al final, ahí calculando que la distancia sea igual en este espacio que en este, marco un keyframe de posición o simplemente arrastro el vehículo hasta la posición de salida. Ahora, vamos a generar la curva en este espacio, de modo que retrocedemos lo suficiente, ¿correcto? Nos situamos al medio, señalando lo que debería ser la mitad de esta curva. Muy bien por Luciano, que se adelantó a este ejercicio antes, consultándolo, por cierto, no resolviéndolo, pero vale igual. Y comenzamos a corregir. Hay varias formas de trabajar, lo pueden hacer de a uno por uno, pero conforme van ganando experticia, van resolviendo este problema. Si se fijan, están casi equidistantes todos los elementos ahí. Lo que voy a hacer ahora es aplicar la rotación. Vamos al comienzo y obviamente aquí no hay ninguna rotación hasta que llegamos a ese punto. Por lo tanto, si no hay rotación y el auto ya está bien alineado, activamos el conmutador en rotación, avanzamos. Ahora los controladores de arriba son los que me sirven para saber dónde está ubicado. Avanzo y fijo un keyframe ahí también. De aquí en adelante esto va a rotar en este tramo, de modo que me voy adelantando y voy rotando. Veamos. Perfecto. Yo en clases los hice hacer muchos keyframes porque es la forma mecánica la que les va a explicar el procedimiento, lo van a entender mejor. Pero fíjense que ahora estoy distanciando, no es necesario hacerlo todo desde muy próximo entre keyframe y keyframe. Entonces, lo que voy a hacer es jugar un poco con los keyframes de arriba para no sobresaturar y hago las rotaciones correspondientes. Después ajustaremos más en detalle, por cierto, pero por lo pronto voy a trabajar con esos parámetros. Perfecto. Salgo de la curva. Y termino mi ejercicio. ¿Ya?
Claramente hay que corregir algunas cosas, ir viendo que la curva y los keyframes queden bien alineados, pero si revisamos, esto da cuenta de un procedimiento ordenado y con no tantos keyframes como los que tenían ustedes. El auto entró en la curva, hay que corregir algunas cosas de la curva, pero ustedes ya saben cómo se realiza. Dado que yo fui ordenado con la distancia entre los keyframes, entonces la velocidad del auto casi es constante. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que el auto pase por debajo del túnel. Y eso es bastante sencillo porque ustedes, como bien decía en clases, pueden activar un efecto. Voy a entrar al módulo de efectos, lo dejo activo ahí, abro efectos de video y voy a transformar. En transformar tienen el efecto recortar. Lo vamos a dejar ahí identificado por ahora. Lo que vamos a hacer entonces es replicar el camino y lo vamos a colocar justo donde el auto entra bajo el paso nivel. Ahí. Recuerden que esto lo pueden dejar mucho más preciso con los cursores de su teclado. Yo ahí lo hice con el cursor. Y me aseguro, para que lo vean mejor, ahí sí, me aseguro que quede exactamente en ese punto la capa que va a funcionar como recorte. Activo esta capa, abro el controlador y lanzo sobre esta. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer directamente sobre el clip, no hay ningún problema en eso. Libero y ya tenemos el efecto. ¿Ya? Entonces, para poder ver los vértices, los extremos, activo nuevamente este botoncito donde yo puedo ver estos puntos de control, los vértices, y en las zonas medias, ¿cierto? Puntos de control en las zonas medias, y comienzo a recortar. Desde la izquierda, si se fijan me pasé, voy a retroceder un poco. Desde arriba me paso. Procuren que quede exactamente en el espacio que ocupa el camino. Eso es súper importante. Desde la derecha y desde abajo. Ahí. Entonces, lo que obtengo es esto. Dado que este es un tutorial, no voy a hacer la corrección punto por punto porque es demasiado tiempo y ustedes quieren algo más operativo. Pero, una vez que tengo esto listo, mi ejercicio ya está terminado. Lo que restaría en este caso es guardar, y esto se lo recomiendo cada 3 minutos, deben guardar para evitar que la ley de Murphy los ataque. Y ahora que han guardado, pueden activar el render. ¿Ya? Entonces el render, si tienen seteado el teclado como yo se los indiqué, es presionar la tecla ventana de Windows más la tecla R o la tecla T, dependiendo de cómo tengan su configuración. ¿Ya? Nuevamente, control Z para que eso quede en rojo, ventana de Windows R y se genera el render. Una vez que el render está finalizado, van a ver que la línea pasó en rojo a verde y el computador lo puede reproducir en tiempo real. Ahí tienen el ejercicio, ¿cierto? Con la fluidez que corresponde. Hay algunas cosas que corregir, por cierto, pero tengan en consideración que están descritos paso a paso cada una de las acciones que ustedes deben realizar. Ahí ocurrió un problema que vamos a corregir. El auto no debe desaparecer ahí, por lo tanto nos faltó algo que recortar en camino. Claro, faltó lo de abajo, activo, activo y recorto. Una vez recortado eso, vamos a dejar por ahí para apurar un poco el ejercicio. Control R y ahí ya se solucionó el problema. Esto es lo que deben realizar. La exportación es sumamente fácil. Esta regla que está aquí, que yo estoy moviendo, la ajustan al espacio de trabajo, luego van a edición, exportar medios, y en exportar medios lo hacen en un formato ligero. Les recomiendo FLV
es muy ligero y se puede reproducir en casi todos los computadores. Colocan su nombre, esto yo se los voy a dar en la instrucción, se aseguran que esté el entorno de trabajo, es decir, lo que ustedes están seleccionando con esa regla que mostramos que está acá, esa regla. Por lo tanto, está seleccionado el trabajo en su totalidad. Fíjense que la cabeza lectora que aparece ahí aparece justo también en proporción en el mismo lugar, de modo que estamos exportando todo. En esta oportunidad no vamos a exportar audio, por lo tanto deseleccionamos eso y vamos a exportar. Esto va a tardar un tiempo, 45 segundos dice ahí, tal vez dure un poco menos, y lo va a exportar donde ustedes dijeron que se debía exportar, pues. Y eso lo voy a explicar en clase, pero las salidas están descritas aquí. Va a ir a Montaner, ahí está la ruta de acceso, yo después lo voy a liberar. Por lo pronto, muchachos, es lo que corresponde a nuestro tutorial y con las mismas herramientas que van a trabajar en el siguiente ejercicio. Espero les sirva, espero lo revisen y no tienen ningún problema de mi parte para poder verlo durante la clase. La idea es que aprendan, no que se aprendan las cosas de memoria. Un saludo, nos vemos. Adiós.